En primer lugar, queríamos daros la bienvenida al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y gracias por querer participar con nosotros en estos encuentros con CLIO, Tiempos de Crisis. Esta edición de los encuentros es la segunda de una actividad que se hizo por primera vez en diciembre de 2010, que se promovió en aquel momento por la antigua dirección del Instituto de Historia, encabezada por Leoncio López Ocón, junto con los investigadores pre- y postdoctorales del Instituto. Desde su inicio, Encuentros con CLIO se concibió como una plataforma de intercambio y de debate que permitiera construir un espacio de reflexión colectivo sobre la naturaleza y la función de la historia y sobre las tareas e implicaciones del oficio del historiador, tanto desde una perspectiva epistemológica como desde una mirada social y política. El objetivo era crear un espacio de discusión transversal a todas las líneas de investigación del Instituto de Historia, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales y de otras instituciones académicas y científicas. En el primer encuentro, el que os comentaba de diciembre de 2010, se plantearon debates acerca del papel del historiador en la sociedad actual, las disciplinas científicas y las formas de legitimación académicas, las representaciones históricas de la violencia y las creaciones en culturas contemporáneas. Esta segunda edición se desarrolla en un contexto notablemente distinto, en medio de una crisis que domina los discursos y actuaciones políticas, sociales, económicas y culturales que reverberan y monopolizan los medios de comunicación y grupos de poder. Desde esta actualidad, los organizadores consideramos casi ineludible para estas nuevas jornadas proponer un ejercicio de reflexión sobre el concepto de crisis en la historia, concebida como una parte fundamental de los procesos de cambio. Para ello, estas segundas jornadas, Encuentros con CLIO, Tiempos de Crisis, pretenden generar un marco de discusión y de debate transversal sobre crisis pasadas y contemporáneas e intercambiar ideas y percepciones históricas sobre sus causas, sus consecuencias y las formas en que son interpretadas bajo la óptica de los historiadores. Y para ello, para explicaros un poco la estructura brevemente, os paso la palabra a mi compañera Irene Mañas. Las jornadas dan comienzo con la conferencia inaugural del profesor José Luis Villacañas, que abordará el concepto de crisis en la historia, y a continuación se dará paso a las mesas organizadas en torno a dos grandes temas. La mesa de la mañana lleva por título Grandes transformaciones históricas y su interpretación, moderada por Juan Vicent, investigador científico del Instituto de Historia y miembro de la línea de investigación Arqueología y Procesos Sociales. Para esta sesión se han seleccionado 3 paradigmas de crisis del mundo preindustrial, desde la prehistoria hasta la época medieval. Esta sesión pretende examinar qué indicadores ha considerado la tradición académica para diagnosticar estos momentos críticos en periodos alejados del mundo contemporáneo y reflexionar acerca de los mecanismos de producción de los discursos históricos de la crisis en la práctica del historiador. Durante la tarde se desarrollará la segunda mesa, titulada Crisis en el mundo global, teorías y realidades, moderada por Loles González Ripoll, científica titular del Instituto de Historia y jefa de la línea de investigación de Imperios a Colonias, Sociedades y Culturas Atlánticas. La sesión contará con diferentes especialistas de reconocida trayectoria que abordarán la crisis multifactorial actual desde una perspectiva historiográfica, socioeconómica, ambiental y cultural, así como sus consecuencias para la sociedad del bienestar y sus reflejos en el mundo de hoy. Esta estructuración en ambas mesas responde en primer lugar a las necesidades de la investigación histórica de un concepto que se enraiza en el propio devenir humano y que es contemplado en la reflexión historiográfica como motor de cambio y de transformación. Y en segundo lugar, a la diversidad de ámbitos cronológicos y temáticos que conviven de manera fructífera en este Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Con la quizá desmesurada, pero también entusiasta, ambición de generar un debate transversal acerca del fenómeno de la crisis en la historia, contaremos con la intervención final de Juan Pimentel, científico titular del Instituto de Historia y miembro de la línea Historia Cultural del Conocimiento, quien en su papel de respondent abrirá la reflexión conjunta sobre los diferentes temas que se han presentado a lo largo de la jornada. Somos conscientes de la complejidad de la temática y las dificultades de abordar un análisis histórico de carácter general. No obstante, nos parece que merece la pena llevar a cabo esta reflexión conjunta desde la historia en el momento actual, en el que la crisis se ha erigido en omnipresente ruido de fondo. Nos parece, por tanto, fundamental contar en esta tarea con la participación y comentarios y reflexiones de los asistentes, estudiantes y compañeros investigadores del CCHS que tienen la amabilidad de acompañarnos hoy y a los que agradecemos sinceramente su asistencia. Esta actividad no podría haber sido realizada sin el generoso apoyo del Instituto de Historia y especialmente de su actual equipo de dirección, Chelo Naranjo e Ignacio Montero, que han creído desde el principio en el proyecto,
lo han apoyado con entusiasmo y nos han proporcionado la infraestructura y los medios para llevarlos a cabo, y gracias a los cuales podremos llevar a cabo un diálogo que esperamos que sea fructífero y enriquecedor para todos. Dentro del Instituto queremos dedicar una mención especial a Mercedes Aguilar, que con su dedicación y buen hacer ha contribuido a que el engranaje de estas jornadas funcione perfectamente. Gracias también al Centro de Ciencias Humanas y Sociales, cuyo director Eduardo Manzano nos acompaña hoy en esta mesa, por apoyar iniciativas de carácter transversal que fomenten el intercambio entre los investigadores y tener la amabilidad de estar hoy aquí pese a los numerosísimos compromisos de su agenda. Por supuesto, gracias a todos los ponentes por su entusiasta acogida de este proyecto y su desinteresada colaboración en las jornadas, y hacemos también extensivo nuestro agradecimiento a los moderadores Loles González Ripoll y Juan Vicent, y al responsable de las jornadas, Juan Pimentel, consolidados investigadores siempre dispuestos a comprometerse con los proyectos e ideas de los investigadores pre- y postdoctorales. Igualmente, y para finalizar, queremos agradecer a nuestros compañeros a los que hoy representamos aquí la colaboración tan fluida y tan efectiva entre personas que provienen de diferentes ámbitos de estudio, tradiciones académicas y grupos de investigación. El deseo colectivo de llevar a cabo esta iniciativa y el dinamismo de todos ellos han propiciado la celebración de estos segundos encuentros con Clio. Gracias. Muchísimas gracias a Irene y Paula, y quiero dar la palabra a mi colega Consuelo Naranjo, directora del Instituto de Historia. Gracias. Buenos días. Creo que todos estamos de acuerdo en que el tema que nos convoca es, además de oportuno y actual, de gran interés social y científico. La historia y los historiadores no podemos ni debemos permanecer al margen de la sociedad, de sus problemas y de sus demandas. Además de los estudios científicos y eruditos que ayudan a conocer mejor el pasado, a comprender el presente y que, en definitiva, contribuyen al avance del conocimiento, considero que tenemos que prestar mayor atención a la función social de la historia y al compromiso que el historiador tiene con la sociedad en la que vive. Uno de los usos y de los fines de la historia es explicar algunos hechos y comportamientos actuales a la luz del pasado. Es por ello que el tema elegido para esta jornada me parece de gran interés por varios motivos, de los cuales voy a destacar al menos uno. Como he indicado, me parece oportuno y conveniente que nosotros podamos ofrecer a la sociedad una reflexión con perspectiva histórica de algunas cuestiones actuales. Estoy convencida de que el debate puede suscitar ideas que animen a adoptar algunas medidas ante la crisis y la recesión. No digo soluciones, que quizá también, pero las experiencias del pasado sí pueden contribuir a no volver a cometer los mismos errores y aplicar determinadas medidas políticas y económicas que a corto y medio plazo perjudican y perjudicaron a ciertos grupos sociales. La crisis fue y en la actualidad puede ser excusa para abandonar algunas conquistas sociales y dejar en el olvido ciertos valores éticos y culturales cuyo logro costó muchas décadas. Es preciso hacer una reflexión crítica desde la historia que ponga de relieve la importancia de la acción política para transitar por la crisis y ajustar los modelos económicos a las nuevas necesidades, tanto económicas como sociales. Pero también la reflexión desde la historia pondrá en evidencia aquellas medidas de reajuste que, amparadas en la crisis y aprovechando la coyuntura, en algunos ámbitos suponen un retroceso. Otro aspecto a destacar es la manera en que se ha concebido esta convocatoria para reflexionar sobre la crisis en tiempos de crisis. La variedad de enfoques, temáticas y cronologías y la diversidad de interpretaciones permitirán realizar análisis transversales sobre el tema. La especialización de todos los participantes asegura un debate interesante. Desde la dirección del Instituto de Historia, tanto Ignacio Montero como yo, se seguirá apoyando todas las iniciativas que se propongan realizar debates transversales y promover actividades como esta, en la que concursan diversas instituciones académicas con una pluralidad de miradas y disciplinas. Como directora del Instituto de Historia, doy la bienvenida a este instituto, no así al centro, se lo dejo a Eduardo Manzano como director, a todos los profesores que participan en esta jornada, a los moderadores, a todos los organizadores, becarios, contratados y técnicos del Instituto de Historia. Les felicito por acordar el tema de debate, aunque tengo que decir, lamento la ausencia de mujeres como ponentes, una ausencia que no se debe precisamente a que las mujeres estemos en crisis. Buenos días.
Muchas gracias, Chelo. Hoy tenemos que ir a dar el premio Ángeles Durán en la Universidad Autónoma y lo pondré utilizar esta coletilla tuya. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo tengo ya muy poco que decir, sobre todo porque lo que estamos esperando todos es la ponencia inaugural y a los distintos conferenciantes a los que, bueno, doy, como ya ha dicho mi compañera Consuelo Naranjo, pues yo doy la bienvenida al centro. Dos pequeños o tres pequeños apuntes solo. En primer lugar, una de las cosas que llevamos insistiendo desde hace ya algún tiempo desde el centro es la necesidad de que la investigación que realizamos aquí tenga cierta porosidad con respecto a las demandas sociales, ¿verdad? La necesidad de dar respuestas a las preguntas que están en la calle y que de alguna manera se están realizando. Y esto es algo que, bueno, creo que cada vez estamos consiguiendo con mayor empuje. Estamos reaccionando con relativa rapidez a los temas que están suscitados socialmente y podría dar un buen abanico de cuestiones que en este centro se investigan y que responden a preocupaciones que están, como digo, en la calle, que están en la sociedad, y esto pues para mí es un motivo de orgullo porque creo que es una de las maneras en las que podemos afrontar una de las muchas crisis que tenemos en este momento, entre ellas precisamente esa llamada crisis de las humanidades, que no solamente afecta a nuestro país, sino que afecta en general a muchos aspectos de lo que ha sido la concepción de las humanidades hasta nuestros días. Por tanto, una de las respuestas a esa crisis es precisamente iniciativas como esta, ¿no? Es decir, reunir a un número de especialistas en distintos periodos, hacer una cosa transversal e intentar plantearles, bueno, cómo se pueden analizar el fenómeno de las crisis históricas en distintos momentos y ante distintas circunstancias. Y esto, pues como digo, es una gran idea y por eso, pues en primer lugar, pues la felicitación y la enhorabuena, ¿no?, por haber encontrado esta excelente articulación para estas segundas jornadas de encuentro con Clio. El segundo tema que también me parece que es bastante importante y con respecto al cual, bueno, creo que esta jornada sirve también para dar una cierta respuesta, es el hecho de que posiblemente estemos viviendo una crisis que empezamos a comprender que se está comiendo la realidad a medida que va avanzando. Hay muchos aspectos que pensábamos que iban a permanecer inalterables y que da la impresión que se están, digamos, desmoronando con una cierta rapidez. Supongo que a lo largo de esta jornada podrán aparecer distintas concepciones sobre lo que es la crisis. Una crisis puede ser quizá una forma en la que un determinado modelo ya no puede seguir más adelante y por lo tanto no es capaz de autorreproducirse de una manera normal, o habrá quien considere que las crisis pueden ser inducidas a través de decisiones que se van tomando y que los agentes políticos o económicos acaban generando por sí mismos. O es posible que, como señala el sugerente título de la ponencia inaugural, las crisis sean inevitables. Bien, todos estos aspectos, como digo, a mí me parece que son fascinantes, me parece que son temas que, bueno, pues estoy completamente convencido de que a la última hora de hoy pues podremos saber mucho más sobre todos ellos. Y en última instancia, lo que yo creo que una de las conclusiones que posiblemente se puedan extraer de aquí es precisamente la relevancia del conocimiento histórico como elemento, digamos, capaz de articular discursos o alternativas precisamente en un momento en el que tan necesarias son. Y creo que también hay otra forma, como digo, todo esto son pequeños apuntes de lo que puede ser la salida de la crisis. Hay una forma también de conseguir salir de estos tiempos tan complejos. Y uno de ellos es quizá articulando cosas, articulando propuestas nuevas, integrando, tratando de reconducir los esfuerzos de una manera común en pro de un objetivo más o menos común, establecido, consensuado. Hasta ahora, y esto lo digo porque ya empiezo a tener cierta experiencia en la investigación y en el CSIC, cuando encarábamos crisis como la que estábamos sufriendo hasta ahora,
nuestra postura solía ser generalmente, pues, bueno, es esperar a que escampara, es decir, básicamente continuar haciendo lo mismo que hacíamos y más o menos intentar a que trataran de que pasara el tiempo y finalmente entráramos en un nuevo ciclo. A mí me da la impresión de que esta crisis es muy distinta de la que hemos vivido hasta ahora, por lo que he dicho antes, y me da la impresión de que vamos a tener que cambiar muchas formas de funcionar y muchas maneras de entender nuestra profesión, nuestro papel como investigadores o como historiadores e incluso nuestro propio compromiso social. Yo creo que todos estos elementos están ahí encima de la mesa y, como digo, tendremos que darles muchas respuestas. Voy a poner un caso. Necesitamos, por ejemplo, en este momento más que nunca, el talento de los investigadores para poner en marcha grandes proyectos de investigación que puedan estar bien financiados, y no por nada, sino porque necesitamos de verdad contratar a gente. No sabemos si no cómo vamos a hacerlo. Si no, la gente joven que está trabajando con nosotros acabará abandonando sus puestos de trabajo, se acabará yendo, encontrará trabajo fuera de nuestro país o en otras actividades, y esto será una cosa verdaderamente terrible. Entonces, por eso necesitamos tomar la iniciativa. Hasta ahora, como digo, siempre estábamos un poco, bueno, pues de seguir un poco la política del avestruz, pensando que, bueno, que esto era una cosa pasajera, pero da la impresión de que el cambio que estamos sufriendo es de tales proporciones que nos va a exigir tomar la iniciativa. Bueno, esto es lo que han hecho, creo que, o lo que se está haciendo en muchos sectores, lo que se está haciendo aquí. Y yo quiero agradecer muy sinceramente, pues primero a los organizadores, ¿verdad? Becarios contratados de este centro, del Instituto de Historia, que se han puesto en común, han hecho un programa, han sido capaces de articular una propuesta conjunta y ha dado lugar a eso. Y ha dado lugar, pues yo creo que a un programa extraordinariamente atractivo. Y en segundo lugar, pues quiero agradecer muy sinceramente al Instituto de Historia, que está haciendo un trabajo verdaderamente monumental, yo creo. La dirección del Instituto de Historia está haciendo un trabajo sensacional. Estas jornadas vienen de otra jornada también interdisciplinar que se ha celebrado hace muy pocas semanas, que tenía bastante que ver con el tema que hoy nos ocupa, que es el tema del miedo, el miedo en la historia, ¿no? Y de alguna manera, de nuevo, volvió a coordinar, a dar cohesión, a tratar de dar un poco de articulaciones comunes en un instituto de investigación que tradicionalmente siempre pues ha tenido un carácter pues un poco disperso, cada uno ha funcionado un poco por su lado. Bueno, pues esto son, yo creo que, claros ejemplos de cómo estamos tratando de trabajar en pro de que esta crisis nos permita salir hacia adelante, pues como suele ocurrir en estos casos, que los que logran sobrevivir a los nuevos tiempos pues lo hacen con mayor fortaleza, lo hacen con mayor ambición y lo hacen con una mayor capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. No sé si esto es lo que acabará ocurriendo. Yo soy un firme convencido de que sí que podremos, desde luego en este centro sí que podremos, sí que lo vamos a hacer. Estoy absolutamente convencido de que hay muchísimo talento, hay muchísimas posibilidades, hay temas de investigación muy interesantes y que en cuanto ponemos a la gente a trabajar conjuntamente y en cuanto la gente empieza a buscar espacios de consenso y espacios en los que pueden llegar a acuerdos y espacios de investigación histórica o investigación en cualquier otra rama que sean suficientemente interesantes, pues surgen ideas, surgen iniciativas que en última instancia es lo que nos permitirá pues salir adelante de esta situación que, no quiero ser alarmista, pero empieza a dar un extraordinario miedo. Y bueno, pues nada más, queridos colegas, yo me retiro ya de aquí, paso ahora a ser escuchante y por lo tanto pues empezamos con esta jornada. Gracias. Es un honor para el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, para el Instituto de Historia, presentar el que hoy esté con nosotros el profesor Luis Villacañas. Como todos sabéis, es un gran filósofo español reconocido por su prolífico trabajo en diversas áreas de la historia intelectual y la historia del pensamiento político. Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense desde el 2009, fue también catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Murcia y durante algunos años desarrolló también su labor investigadora desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es director de la revista Res Pública y actualmente también dirige la Biblioteca de Pensamiento Político Hispano
Hispánico Saavedra Fajardo, institución desde la cual ha realizado una labor de enorme trascendencia en la promoción de estudios sobre la historia intelectual y cultural en España. Alrededor de ella se ha desarrollado un núcleo bastante importante de investigaciones que constituyen una aportación muy relevante en este ámbito. En esta línea de trabajo, y sin abandonar sus otras áreas de investigación como el idealismo alemán, durante los últimos años ha dedicado distintos trabajos a la historia de las ideas políticas en la monarquía hispánica, como por ejemplo «¿Qué imperio?», un ensayo sobre la ideología imperial española, libro en el que desde posturas críticas revisa nociones bien establecidas en la historiografía de las ideas y conceptos políticos en nuestro país en la época moderna. Hoy, como decía, tengo el placer de contar, y tenemos todos el placer de contar con su presencia para hablar sobre el concepto de crisis, una noción casi inseparable en el pensamiento occidental de la historia y los procesos históricos, de las ideas de progreso y de tiempo. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación de todos los organizadores. Tienes la palabra. Es un honor para mí, verdaderamente, volver al Centro de Ciencias Sociales y Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que durante tres años, pero 3 años muy queridos, muy fructíferos, fue también un poquito mi casa. Así que quiero de verdad agradecer muy sinceramente a las personas que inicialmente se pusieron en contacto conmigo, personas que conocí en ese momento, en ese acto, personas jóvenes investigadores que testimonian el coraje y la vocación, ¿no?, que puede salvar desde cierto punto de vista las ciencias humanas y sociales en este país. Como es natural, esto no se podría haber hecho sin un mérito también importante de los senior por apoyar estas iniciativas, y desde ese punto de vista también quiero agradecer, como es natural, a los profesores implicados, al profesor Manzano, a la profesora Naranjo y al profesor Juan Pimentel, por haberme invitado. Yo, cuando vengo aquí, sé que las prácticas, y sobre todo más si se trata de una cierta conferencia inaugural, pues requieren la elaboración de un texto, y yo traía un texto preparado. No sin antes avisar que el punto de partida desde el que voy a hablar, como casi todas las cosas que hago, están inspiradas en el pensamiento, porque aquí no estamos hablando de topologías más precisas de Max Weber o Max Weber. Y que el tema que voy a abordar desde cierto punto de vista es el tema nuclear, que me parece que es el de su obra, que es la relación entre lo que podemos llamar los procesos de racionalización objetiva, procesos institucionales, ¿no?, el derecho, la empresa, el capitalismo, el Estado, y los procesos de racionalización subjetiva, los procesos de configuración de la subjetividad, del etos, etc., ¿no? La dialéctica de estos dos puntos, de estos dos aspectos de la vida social, naturalmente que no solo no está cerrada, sino que no puede cerrarse. La vida social evoluciona por el cruce de esos dos elementos, y de esto es lo que deseaba hablar. Pero quería, desde este punto de vista, mostrar una carta que no está expresa en el texto, pero que debe ser puesta encima de la mesa. Este verdadero patrón, desde mi punto de vista, de la inseparabilidad de las ciencias humanas y sociales, que es Weber, es el que ilumina desde fuera de escena, este trabajo. Pero en este ensayo abordaré primero un síntoma que muestra hasta qué punto la previsión ilustrada de la historia nos ha acompañado hasta hace bien poco, y usaré para mostrarlo el asunto del muro de Berlín y su caída. Luego, en segundo lugar, argumentaré que sobre esta base de estabilidad ilustrada se abrió paso como su contrapunto pesimista, un contrapunto no tan optimista como el de la Ilustración,
un sentido de la indisponibilidad de la historia, de la vigencia de lo no previsible en ella. Estos dos primeros puntos los abordaré desde la obra de Reinhard Koselleck, muy conocida. En el punto 3 mostraré la sustitución de crisis por riesgo que ha propuesto Luhmann y toda la escuela de Luhmann, Beck, etc. Este será el punto de partida para un argumento que pretende recuperar el sentido y el concepto de crisis. Esto es lo que hago en el punto 4 al mostrar que la crisis puede ser equivalente al concepto objetivo de catástrofe, pero referido al sistema psíquico, esto es, al sistema de la subjetividad. Tendríamos catástrofe para el sistema objetivo y crisis realmente para el sistema de la subjetividad. En el punto 5 analizo este problema desde ciertos conceptos freudianos, fundamentalmente relacionados con la teoría de lo siniestro. En el punto 6 intento hallar un concepto operativo de siniestro histórico y su posible sentido temático para organizar el abordaje histórico de las crisis. Voy al punto primero, la conciencia ilustrada de la historia. El concepto de crisis vuelve a estar operativo. Sin embargo, esta no era una previsión ni un pronóstico dominante apenas hace unos años. Así que, una vez más, la crisis se ha colado entre los diagnósticos de la ausencia de crisis. Sintomático fue que la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS no fuesen acontecimientos contemplados como crisis, más bien formaban parte de los sucesos previsibles. Confirmaban las premisas que se habían impuesto sobre las evidencias históricas disponibles desde los años del milagro alemán. De la misma manera que el régimen de la URSS no podía triunfar en la historia, considerada desde el largo plazo, era una previsión y un diagnóstico racional que habían hecho circular desde tiempo atrás los enemigos de las sociedades cerradas. Para las ciencias sociales funcionalistas, tanto como para los filósofos humanistas, como Popper o Dahrendorf, la praxis de libertad era completamente necesaria para garantizar el éxito de una sociedad y ofrecía su condición básica de autorregulación. La necesidad de defensas propia de los regímenes socialistas, las elevaciones de muros, era un síntoma de su carácter artificial, no natural, y una confesión de su destino improbable en el largo plazo. Podemos decir que el colapso del mundo soviético formaba parte de los pronósticos de las ciencias sociales y humanas y, ante todo, de la comprensión occidental de la historia como historia de la libertad. Formaba parte de aquella facultad de previsión kantiana que permitía considerar la historia como portadora de elementos a priori. El muro caerá era un enunciado de la previsibilidad histórica. No conviene olvidar, sin embargo, que a la hora de proponer una previsibilidad histórica cierta, Kant ya había sugerido que tal cosa era posible si y solo si teníamos una comprensión práctica de la historia. Profetizar la historia era posible si el adivino, decía Kant, o el profeta, se emplea a fondo para realizar los sucesos que preanuncia. Tenemos aquí una variación de la autoprofecía. Estamos en los terrenos de la razón práctica y, por tanto, siempre en un ámbito de lucha y de combate. El muro caerá, sí, pero nosotros haremos todo lo posible para que caiga. Si algo caracterizaba esta época del mundo, era que a este lado del muro estaba todo lo que podíamos llamar herencia de la Ilustración. Por tanto, la caída era más o menos pensable en los términos que Kant había supuesto. La razón práctica dispone del poder. En la medida en que luchaba por el despliegue de su legislación, el Estado de Derecho, la democracia, en esa medida debía ganar la batalla histórica. La consecuencia de esta victoria, que hizo pensar que efectivamente no existía un destino que pudiera imponerse a las sociedades occidentales desde su afuera,
fue la creencia creciente de que la historia ya estaba plenamente disponible. Lo único que reinaría en ella serían los derechos humanos, la sociedad liberal y la forma democrática. Como tiempo atrás había propuesto uno de los que estaban en el lado de acá de la trinchera, la historia no era sino la temporalización organizada de la ética. Koselleck, Futuro Pasado. Esto fue, en el fondo, lo que Francis Fukuyama quiso decir al hablar del fin de la historia, y lo que Amartya Sen remató con su idea universal de la democracia. La consideración que había que añadir a esta mirada era también la preferida de la Ilustración. Quien perdía ese combate histórico se lo merecía. El mal era justificado por la incapacidad de elevarse a la Ilustración. La nueva teodicea, la Ilustración finalmente acaba en una teodicea, el que padece es culpable. La nueva teodicea sugería que la URSS pagaba la propia culpa. De este modo, la previsión ilustrada, a su manera, se mantenía fiel a su esquema teológico secularizado. El final de la potencia anti-ilustrada rusa, como ya ocurriera antes con el final de las monarquías absolutas, no era sino el acto de ser llevadas ante el tribunal de la razón histórica que ahora sustituía al tribunal del juicio final. No era una crisis, sino el cumplimiento de un código, de una previsión. La humanidad occidental por un momento respiró tranquila porque todo iba de acuerdo con los propios planes y realizaba los más queridos programas. Se concedió a este cumplimiento de las previsiones casi la estructura de la verificación de una ley. El proceso se comprendió en términos de naturalidad y se ponderó no solo su necesidad, sino su automatismo. Era el curso objetivo de las cosas. Con ello se ocultaban las dimensiones de lucha y de combate que había tenido todo el proceso y las contingencias procedentes de los actores. Si alguien quiere tener una somera idea de lo que había detrás de este automatismo, de este derrumbe, puede ver el film magnífico, el caso Farwell, que narra los días previos a la caída de la Unión Soviética. En suma, se ignoró la dimensión voluntarista de la historia. Se consideró tanto más rotundo el éxito cuanto más se achacó a causas endógenas. Nadie había hecho nada. Era el propio mal del sistema soviético el que internamente había producido el hundimiento. La historia no mostraba diferencia entre previsión, plan, actuación. El hombre histórico, como recordó Koselleck, podría verse como un dios terreno. Esta visión gloriosa estaba detrás de la exaltación del fin de la historia. ¿Está la historia disponible? 2. Aunque todavía habrían de pasar 12 años largos para los sucesos de Berlín, de octubre del 89, en un artículo de 1977, Koselleck defendió la tesis de que en el curso del tiempo, una tesis pesimista, smithiana, el curso del tiempo, la previsión humana, los proyectos humanos y sus actuaciones siempre divergen. Si la sentencia del final de la historia de Fukuyama apareció ante todos como una aplicación de Hegel, se debía a un error de perspectiva sobre la época del idealismo alemán. La tesis de Koselleck de la divergencia entre proyectos y actuaciones humanas era la verdaderamente hegeliana. Hablando en términos de Hegel, Koselleck dijo que la historia en sí para sí, olviden esto, la historia en sí para sí, la historia humana, se cumple siempre en la intuición anticipada de su imperfección y de su futuro abierto. Hegel así hablaba de una autoconciencia de la historia formalmente perfecta, pero materialmente abierta. Cualquiera que fuese consciente de lo que significa o significaba historia, entiende que puede definirla como la divergencia entre la planificación y la realización. Esa divergencia, en el fondo, nos permite hablar de tiempo histórico.
el contenido de la historia no es previsible. En paréntesis, esta es la base real del político responsable weberiano. Hoy alguien podría preguntarse si está asegurada la conquista definitiva de los derechos humanos, la forma democrática o el capitalismo liberal. ¿Quién se acuerda de esto? A pesar de que, mientras tanto, deberíamos preguntarnos por su suerte en el territorio de Europa y no en la lejana China. El artículo de Koselleck, en el que se expone esta tesis, sin embargo, es decepcionante. Tras enunciarla, el autor se concentra en el viejo tópico, viejo problema de si los hombres hacen la historia. Pero no estamos ante el problema de si los hombres hacen la historia, sino ante el problema de si la historia se realiza de forma disponible a la previsión. En este sentido, poco importa que la planificación sea la propia de los seres humanos o sea la objetividad tendencial de la historia. Aquí Koselleck, con sus fuentes, se confunde, creo. Por ejemplo, cuando analiza el caso de Bismarck, muestra cómo Bismarck afirmaba que no se debía sobrevalorar su intervención, porque él no podía hacer la historia, pero añadía que él solo guiaba a su pueblo en conformidad, esto es una cita, con su desarrollo y con su destino histórico. En el fondo, al decirlo así, no hacía sino legitimar e intensificar su actuación, porque él, en el fondo, era un mero, humilde colaborador del curso y destino de la historia. Él no hacía la historia, pero la historia se hacía a sí misma, y se hacía realizando su propia tendencia, su destino. Esto llega hasta Heidegger. Es como si existiera una providencia inmanente. Nadie disponía de la historia, pero la historia disponía de sí misma. Era una cierta forma de naturaleza y vivía según la ley propia. Bismarck, que seguía la ley, tuvo éxito. Hitler, que la ignoró, llevó a la ruina. Al final, Koselleck no está en condiciones de ir más allá, un paso más allá de la mirada estoica, que en el fondo es una mirada ilustrada. Fata volenten, ducum nolenten traum. El destino guía a los que quieren, a los que se dejan, a los dóciles, y arrastra a los que resisten. Pero en modo alguno se pone en duda lo básico, el fatum, el destino. La ontología que hay detrás de este planteamiento es que la historia sería disponible si alguien supiera escuchar lo que dice. La posición final de Koselleck es que las acciones de los seres humanos, sus intenciones y planes subjetivos, interrelacionan con una realidad objetiva de tendencia. Sin embargo, el autor no ha precisado la naturaleza de esta interactuación. En todo caso, para él ofrece un aspecto de desviación. Este resultado nos habla de una indisponibilidad de la historia, pero el índice de la misma es la voluntad de los seres humanos, que quieren o no quieren escuchar y que, en la medida en que lo hacen, se desvían. Se trata, por tanto, de un concepto casi teológico, es más, casi de teología bíblica. Esto es, lo que verdaderamente cuenta, habla. Se trata, por lo digo, de un proceso de ajuste del oído, pero al parecer, en su opinión, las tendencias objetivas profundas no están disponibles. Este es el punto. Aquí vemos aparecer al historiador estructuralista, que en el fondo es Koselleck. Los hombres se mueven dentro de una estructura, pero esta es completamente indisponible. Si tuviéramos que identificar el siguiente paso, hablaríamos con Luhmann. Solo la estructura, con Luhmann, el sistema autopoético, actúa. Los hombres son ruido de acompañamiento. Koselleck se puede mejorar. Una de las ofertas de mejora sería cruzar los resultados de la tesis de la indisponibilidad de la historia con sus conocidas tesis sobre la crisis, expuestas en el célebre artículo de Geschichtliche Grundbegriffe y que hoy figuran como apéndice a la nueva edición de Pardos del libro Crítica y Crisis.
Ahora acaba de salir un libro en Trota sobre historias de conceptos que todavía Koselleck aborda en un pequeñito artículo, un resumen de su producción anterior sobre la crisis, con un punto final muy interesante sobre el carácter teológico, dice Koselleck, carácter teológico de la noción de crisis. Yo estoy subrayando permanentemente las dimensiones secularizadas del pensamiento de Koselleck, que al final, en ese artículo muy, muy tardío de su vida, vuelve a reconocer que en el fondo estamos hablando de un concepto que básicamente es un concepto teológico. Yo no estoy de acuerdo con este punto. Como es natural, el texto de ese ensayo, el texto del ensayo Crisis, que es un concepto del gran diccionario, es de una erudición y amplitud que responde bien a la metafórica multivocidad y flexibilidad del concepto, dice Koselleck. Sin embargo, podemos obtener una legitimidad para la operación de cruzar indisponible y crisis con un argumento fácil. Si la indisponibilidad histórica es la divergencia entre plan y realización, si implica un más o un menos de divergencia, si sugiere la forma de percibir un presente en su diferencia con lo que fue pronosticado como futuro, entonces esta indisponibilidad de la historia no puede abrirse camino, sino como crisis, en el límite. Frente a la vieja actitud providencialista, que hacía de los seres humanos meras marionetas de Dios, la historia ilustrada de Koselleck se debería comprender como un inestable encuentro entre tendencia y acción. Lo inestable y contingente tiene que ver con la dificultad de conocer la tendencia histórica objetiva. Esto nos permite caracterizar la divergencia entre plan y acción no como castigo divino, sino como divergencia entre objetividad real y subjetividad práctica. Esta divergencia puede suceder bien porque la objetividad no sea conocida, dada la carencia de virtud epistemológica de la subjetividad, o bien porque sea conocida, pero la subjetividad no tenga ni el carácter, ni la capacidad, ni la decisión, ni los instrumentos para actuar de acuerdo con ella. Para todas esas posibilidades, el concepto de crisis ofrece una amplia gama de significados. Conciencia de la contingencia epistemológica, conciencia de la contingencia práctica, conciencia de la contingencia ética o política, instrumental, institucional. La crisis ofrece una nueva experiencia del tiempo. Esa experiencia del tiempo es la experiencia de la historia. En la época de la complejidad creciente, crisis debería ser un concepto de uso intensificado. Si antes dijimos que en una realidad social comprendida como sistema los seres humanos son ruido, ahora podríamos decir que su ruido pronuncia una palabra cada vez más única: crisis. Al final de su pormenorizado ensayo, publicado en 1982, Koselleck recuerda, cito, que en los medios de comunicación se registra desde hace tiempo una inflación en el uso del término. Ya entonces había una inflación en el uso del término. Esta inflación en el uso del término me parece una bonita definición de ruido. Al escucharlo, se nos dice, el término crisis es comparable con inquietud. Así, vuelvo a citar, puede describir estados de ánimo o situaciones problemáticas de perturbación relativamente vagas. Fin de la cita. Esta ambigüedad o imprecisión se valora porque pueden ser fuentes de inspiración para interpretaciones futuras. Esto se ha dicho antes. Incluso los elementos de pensamiento riesgo, este concepto que ha puesto en movimiento Hans Ulrich Gumbrecht, incluso los elementos de pensamiento riesgo pueden ser bienvenidos. ¿Qué se pierde con ser arriesgado si lo convencional o lo correcto no elimina la inquietud? La conclusión de Koselleck fue que el uso inflacionario de la crisis es, cito, síntoma de una crisis histórica imposible de determinar con exactitud. Esto es, el uso abundante de la crisis es síntoma de una crisis que no se sabe qué es. De forma
Gumbrez puede decir sí, pero acelera la creatividad. Bueno, de forma convergente, el amigo filósofo de Koselleck, Hans Blumenberg, había dicho que cuanto más se habla de la crisis, menos se sabe en qué consiste. No debemos perder de vista la tesis de que la crisis es una experiencia del tiempo. Su uso inflacionista alude, desde luego, a una continua divergencia entre plan operativo y resultado. De modo que la intensificación del concepto, con el final que ha sentenciado Blumenberg, no sugiere que lo que subyace a todo es una crisis intelectual, subjetiva. La obra de Koselleck se hacía eco de este hecho al sugerir que estos resultados eran un desafío para las ciencias, para nuestras ciencias sociales y humanas, las implicadas en eso que llamamos las tendencias objetivas y en eso que llamamos la subjetividad que intenta controlarlas y limitar la derivación, el desfase. A menudo he llamado la atención de que el programa de Koselleck no es diferente, en el fondo último, del programa de Weber. Una crisis, si quiere ser algo más que ruido inflacionista, debe ser medida desde la doble relación de la racionalidad subjetiva y objetiva y su dialéctica sin fin. Desde esta relación, la indisponibilidad de la historia aquí adquiere otro aspecto más radical que el de un mero desajuste concreto entre plan y realización. Lo no disponible no solo es, como Koselleck cree, la tendencia objetiva. Puede que lo no disponible, a partir de cierto umbral, sea la racionalidad subjetiva. En medio de este uso masivo e irreflexivo de la palabra crisis, Niklas Luhmann pudo sugerir que se debería eliminar el concepto de crisis, ya que supone una antigualla procedente todavía de la aspiración a una fundamentación última de la ciencia. Para él, crisis es una palabra dependiente del imaginario idealista. Dice: pero si se entiende que la pregunta por el significado de la ciencia para la sociedad actual ya no está sustentada en el fundamento de la verdad, de su conocimiento, entonces, con estos principios desaparece también la crisis y se está mucho más libre para dirigir la observación de manera más imparcial. Con ello se abandonaba la idea de un sistema jerárquico y fundamentado de conocimiento, capaz de hablar de tendencias objetivas. Cada parte social, cada subsistema, tiene su propio régimen de percepciones. Como es sabido, la consecuencia fue que Luhmann apostaba por una creciente conciencia de riesgo, concepto que, según él, precisaba de su adecuada comprensión. Del hecho de que la estructura de la sociedad no dispusiese, al modo idealista, de una ciencia diferenciada del todo, la sociedad ha vuelto a la crítica kantiana, esto es, del todo no hay conocimiento, hay otras cosas, pero no conocimiento. Del hecho de que la estructura de la sociedad no disponga de una ciencia diferenciada del todo, no se debería derivar que la ciencia carece de función, al revés. La ciencia no podrá configurar un sentido común acerca del todo, ni algo semejante a una garantía, cito, garantía divina de la concordancia entre razón y la realidad. Esto es, fin de la cita, esto es, entre planificación y realización. Solo si hubiese tal cosa, una garantía divina, se podría hablar de crisis. De ahí, una vez más, crisis, concepto teológico. Solo porque existe una providencia divina o una filosofía de la historia secularizada se puede hablar de crisis. Sería una huella del anhelo hegeliano no cumplido, pero persistente, de que la realidad sea racional. La inflación de la palabra crisis es llevada a conciencia por su traducción en términos de riesgo. La renuncia más básica es hablar de la realidad, la sociedad, la historia como un sistema total. Tal cosa no existe. La unidad de la sociedad, de la realidad, del mundo, de la historia, no cabe en la ciencia.
La unidad de la sociedad no se puede introducir en la sociedad. El todo social no puede ser descrito como unidad y mucho menos puede ser descrito con autoridad. Para este diagnóstico cercano a la idea de la posmodernidad de Lyotard, que elimina los grandes relatos, la crisis, más allá del riesgo, es una autodescripción de la sociedad puramente negativa, que es en el fondo lo que hay detrás de la deconstrucción, teología negativa. Pero tales alusiones negativas, dice Luhmann, no tienen determinación operativa. Esto se ha visto claramente, como las alusiones negativas, insumisión, no tiene determinación operativa. Solo por eso tiene sentido las redobladas apelaciones a la ética, porque no tienen dimensión operativa, tiene sentido las redobladas apelaciones a la ética y al incremento del voluntarismo, que ya fue la reacción nietzscheana a la ruina y a la previsión idealista de la racionalidad de lo real. La opción de Luhmann es conocida, el riesgo es inevitable. Los sistemas sociales deben interactuar con su entorno. Bueno, creo que voy a pasar algunas cosas, voy a saltar algunas cuestiones y reconocer que Luhmann en un momento determinado considera que los sistemas sociales están sometidos a la evolución. Esto es, no están sometidos a una providencia, sino a la estructura autopoiética de la vida, a la evolución, por lo tanto, al azar de sus capacidades de alteración estructural, de sus dispositivos de percepción, etc. El problema es que Luhmann pasa a hablar de los sistemas psíquicos. Y, en este sentido, al hablar de sistemas psíquicos, no concibe los sistemas psíquicos casi como sistemas sociales. Y aquí es donde voy a hacer pie para diferenciar cómo las previsiones luhmannianas para los sistemas sociales no se dan para los sistemas psíquicos. Bien, al intentar eliminar el concepto de crisis, Luhmann nos pone en el camino de definirlo. Su argumento dice: el concepto de crisis, frecuentemente usado, es también inadecuado, pues sugiere la urgencia de cambios estructurales profundos y esto no se puede justificar únicamente por un déficit idealista de racionalidad. Añade que el concepto de racionalidad solo formula el último paso de la capacidad del sistema para llevar adelante la autorreflexión. Desde el punto de vista de la evolución, la selección y la estabilización de variaciones positivas, esto es una casualidad. Las innovaciones de los sistemas, como las innovaciones biológicas mendelianas, están sometidas, en último extremo, a un rasgo azaroso. Aludir a que por este azar hay crisis sería un error. El sistema dotado de reflexión genera el propio sentido de identidad que se supone que es el sujeto del sistema que evoluciona, del sistema evolutivo. Así que el obvio déficit de racionalidad es insuperable para el sistema, pero sin embargo no por eso el sistema está en crisis. Todavía le queda el enorme campo de la adaptación y de la innovación. Pero ¿qué pasa con esos sistemas especiales que Luhmann llama sistemas psíquicos? Ese mismo déficit, el déficit de racionalidad, de reflexividad, el déficit de control de azar, ese mismo déficit concierne a su supervivencia y lo hace de manera consciente y reflexiva. Y cuanto concierne a la supervivencia, puede ser, desde luego, un asunto de urgencia. Y esa urgencia puede llevar a cabo medidas drásticas acerca de la forma de intervención de un sistema con el entorno y con los sistemas que lo componen. Aquí Luhmann me parece que no es coherente en todos los aspectos de su inmenso esfuerzo conceptual y especulativo. La base de todo su pensamiento reside en la diferencia entre sistemas que operan con interacción y sistemas sociales. Los sistemas que operan con interacción son los sistemas psíquicos. Los sistemas sociales tienen déficit de racionalidad y de reflexividad. De su juego recíproco, os dais cuenta que es en el fondo bebe, racionalidad subjetiva, racionalidad objetiva. El juego recíproco ha hecho, del juego recíproco de sistemas de interacción y de sistemas sociales depende la evolución entera de la vida social. Los primeros, los sistemas que llamamos de interacción,
Según Luhmann, que aquí ha trabajado coincidiendo con Habermas, los sistemas de interacción dependen del paradigma de la ética comunicativa, que tuvo como su ideal la teoría humanista de la conversación sociable y amistosa, que se extiende desde la renovación de la influencia de Cicerón en el siglo XV hasta el siglo XVIII escocés del sentido común, hasta la teoría de la acción comunicativa habermasiana. La objeción de Luhmann a este método clásico es que, dice Luhmann, no soportó un verdadero examen de la interioridad psíquica en el área principal de su entorno. Esto es, la acción comunicativa, la conversación ciceroniana, la conversación humanista, neutraliza la intervención de la interioridad psíquica en el proceso comunicativo o de interacción. Su acusación a Habermas reside en afirmar que Habermas también ha excluido de su ética de acción comunicativa las cuestiones psíquicas. Sugiero que quizá el problema de Luhmann resida en proyectar el concepto de crisis hacia el sistema social y no hacia el sistema de interacciones que constituye el conjunto, el subsistema del psiquismo, de los actos psíquicos, de las acciones comunicativas propias llevadas adelante por los sistemas psíquicos. Pero el concepto de urgencia que vimos en la crisis koselekiana y que vimos en el fondo en algunos otros aspectos de Luhmann, bien pudiera ser parte del sistema psíquico, no del sistema social. Pues el sistema psíquico sí tiene una urgente necesidad de ser plenamente reflexivo y de observarse a sí mismo como unidad, porque en otro caso lo que está en duda es la estructura de la identidad. No puede ser indiferente ante el riesgo, como el sistema social, que confía en la evolución, pero no puede ser tampoco indiferente a la casualidad que hay en la base de la adaptación. No puede confiar en el azar que en el fondo rige la estructura evolutiva. Y esto nos permite diferenciar entre el obvio déficit crítico de racionalidad total que soporta el sistema social respecto de los tremendos impactos que la acción del sistema social puede tener sobre el sistema psíquico, del que es su propio entorno. La crisis, bueno, en relación con lo que se dijo antes del miedo, está aquí realmente toda la cuestión de la angustia, del miedo. La crisis puede ser un concepto prescindible en la elaboración de las opciones disponibles por los subsistemas sociales. Puede ser un concepto inútil desde el punto de vista de las operaciones de un sistema, incluso si no puede llevar el cambio de sí mismo hasta las modificaciones estructurales, pero quizá no puede ser eliminado para describir los efectos del sistema social sobre el sistema psíquico entendido como identidad reflexiva. La brecha entre los sistemas sociales y los sistemas psíquicos de interacción puede mantenerse abierta, pero puede ser que la noción de crisis sea un buen concepto para describir cierto umbral de esa brecha, que es aquel que, si se supera, afecta de una forma irreversible a los sistemas psíquicos. Quizá así tenemos que la crisis es la reaparición de lo humano en medio de los sistemas sociales autonomizados, entregados a su riesgo evolutivo estructural. Al excluir de la crisis de las ciencias sociales, al excluir la crisis de las ciencias sociales, Luhmann está tratando los sistemas sociales como si fueran también sistemas psíquicos. Pero quizá no lo son. Y quizá los seres humanos no son solo ruido. La previsión de las ciencias, el pronóstico de las ciencias sociales luhmannianas de que los hombres son solo ruido es verdaderamente el punto de partida de lo que se ha llamado gobernanza. Esto es, los poderes no tienen de qué preocuparse, porque enfrente no tienen subjetividades ante las que dar respuesta y ser responsables, sino ruido, que puede ser obviado. Lo que subyace al proyecto sociológico sistemático de Luhmann como subsistema científico de observación de la sociedad moderna es una cierta estabilidad del entorno psíquico de la misma. Luhmann cree que los sistemas psíquicos son estables. En realidad,
no tiene motivos para creerlo, porque para él el mayor riesgo consiste en un cambio educativo continuo que en el medio plazo transformaría de tal modo la identidad de los sistemas psíquicos que haría peligrar el sencillo hecho que la teoría de sistemas pudiera tener lectores. Este paso nos permitirá regresar a Koselleck. Pues desde este punto de vista, las últimas observaciones de Luhmann sobre la descripción del futuro, una intervención muy tardía de Luhmann, permiten suponer que se mueve en una escena estabilizada y que todo lo inquietante en la misma es el riesgo objetivo. Estabilizada desde el punto de vista psíquico, pero todo lo demás es riesgo objetivo. Si para la supervivencia, dice Luhmann, va a estar la evolución, azar, parece que el riesgo, azar, debe ser medido no solo desde el sistema social, sino desde la evolución psíquica. No quiero correr el riesgo de identificar plenamente el aspecto psíquico con lo directamente implicado en la supervivencia. No es así. Y por lo tanto, solo lo que tiene que ver con dimensiones evolutivas. Pero tampoco quiero ignorar que en sus aspectos reflexivos especiales también los sistemas psíquicos están interesados por la evolución. También tienen que jugar por su supervivencia. Pero si es así, una adecuada fenomenología de los sentimientos de riesgo permite establecer una graduación y saber cuándo traspasamos la brecha de la que he hablado antes. Cuando Luhmann elabora su sospecha de que, cito, el verdadero problema de la modernidad está en la dimensión temporal, fin de la cita, está hablando desde luego del sistema social, pero no puede dejar de hablar del sistema de interacción, de los llamados entendimientos. De estos, como Koselleck, se puede pensar que su valor disminuye con el paso del tiempo, puesto que los entendimientos tienen que ser negociados una y otra vez. El futuro, para ellos, es probabilidad. Se asume la diferencia entre presente y futuro, lo probable en el futuro desde este presente, y el futuro presente, lo que a fin de cuentas será. Y por eso se está listo para la corrección. La probabilidad, aunque tiene dos caras, es probable, es improbable, estabiliza las posibilidades. Esta es la fórmula final del riesgo de Luhmann. Una descripción presente del futuro es riesgo. Si el futuro es de otra manera, este es el punto, pronto se producirá el ajuste que lo integre en otra decisión de riesgo. Es, por tanto, dice Luhmann, un principio universal de la tematización del tiempo y del futuro, que solo admite consideraciones sobre los datos, los daños probables. Esto es convergente con la tesis de Koselleck y determina la aceleración de los pronósticos, en los que el futuro se hace pasado sin podernos sugerir nunca una decisión sin riesgo, dado que el grado de apertura de las expectativas hace que solo rija para ellas la probabilidad. Luhmann añade que esta apertura de expectativas permite el ajuste rápido de resultados. Sin embargo, los ajustes no tienen por qué correr mejor suerte. El presente se asienta así en un futuro que continuamente, Koselleck, un futuro pasado, un futuro que continuamente está yendo hacia el pasado de forma acelerada, lleno de sombras. El riesgo no se elimina en modo alguno. Pero cuando vemos la totalidad del tiempo como un futuro pasado lleno de sombras, de nuevo tenemos la invocación a la tristeza del romanticismo. Y Luhmann cita a Jean Paul en su libro Titán, que apreció bien esa situación. Pero entonces, con esta tristeza, tenemos de nuevo la irrupción del sistema psíquico. Pues los sistemas psíquicos no está claro que permitan esa vida. No está claro que puedan sobrevivir con esta forma de vida. Y de nuevo, de forma sorprendente, ante la clara percepción de la inadecuación de toda decisión, reaparecen los elementos psíquicos y ahora ya connotados de la evolución. Y así dice Luhmann, sobre los futuros presentes decidirá la evolución social. Y probablemente es esta expectativa de un destino sobre el que no podemos disponer.
la que alimenta esa preocupación soterrada que solo podemos eliminar en la superficie, en la percepción y comunicación de los riesgos. Ya no pertenecemos a aquella estirpe de héroes trágicos que en todo caso a posteriori se enteraban de que ellos mismos habían labrado su destino. Nosotros lo sabemos de antemano. Fin de la cita. Estas frases conciernen al sistema psíquico, que ya no puede llevarse sorpresas trágicas, porque vive permanentemente en la tragedia, que ya no puede, en modo alguno, aspirar a ser otra cosa que un epimeteo, esto es, alguien que no puede sino estar continuamente equivocándose acerca del pasado. La evolución es el destino y su indisponibilidad genera preocupación. La noción de riesgo solo es un intento superficial de disolverla, un amuleto. Nada impide, por tanto, que alguna de las probabilidades contempladas por el riesgo se acabe verificando. Pero ¿qué pasa cuando ninguna de las previsiones contempladas podemos considerarla nuestra expectativa? ¿Qué pasa con un sistema psíquico de reajustes permanentes, epimeteicos, sin estabilizarse en modo alguno? Luhmann ha previsto también la catástrofe, la irrupción del futuro que nadie quiere, la situación que está más allá de los cálculos de probabilidades, de riesgo, de expectativas y de las recomendaciones periciales. Pero es curioso que cuando llega a este punto, que ha venido preparado por el ámbito evolutivo psíquico y por la descripción de la inquietud, Luhmann desplaza la categoría al sistema social. No quiere darse cuenta de la catástrofe psíquica. Dice, este umbral de catástrofe se define siempre socialmente. Y las catástrofes del uno no son las catástrofes de todos los demás. Los sistemas psíquicos no sufren catástrofes. Los sistemas sociales, en el fondo, las sufren, pero son parciales. Lehman Brothers cae, pero otro surge. Pero aceptando esto, ¿cuál sería la noticia reflexiva de la catástrofe social para ese sistema psíquico? ¿Solo sería riesgo? Esta decisión sería para mí gratuita. ¿Por qué no trasladar el umbral de catástrofe, que está más allá del riesgo, preocupación, inquietud, indisponibilidad, al sistema de las interacciones y, por lo tanto, a un momento que no puede dejar atrás el sistema psíquico? Sin duda sugiero que la crisis sería un buen concepto para esta catástrofe comunicativa y reflexiva del sistema psíquico. Como tal, bien pudiera ser que la catástrofe comunicativa de uno fuera también la de los demás. Este es el punto de diferencia de catástrofe social respecto de catástrofe de intercambio, comunicativa. No ofrezco, por tanto, un sentido de crisis asentado en el sistema social, sino en el sistema de las interacciones lingüísticas, en el sistema reflexivo psíquico. Pero no debemos olvidar que este sistema reflexivo psíquico es condicionante del sentido de identidad, de identidad personal. No busco una crisis como una representación funcional que afecta a la totalidad del sistema social. La crisis, en su dimensión clásica de totalidad, puede que no afecte al sistema social. Ese es el liberalismo. Alguien gana, alguien pierde. Pero sin duda afecta al sistema psíquico. Es la última consecuencia sobre el sistema psíquico de la imposibilidad de generar selecciones críticas de riesgo. Y esto no puede producir sin una crisis de vivencia, que es una crisis de legitimidad del sistema social en su totalidad. En el fondo, la diferencia entre riesgo y catástrofe en Luhmann no está clara. En todo caso, su tesis es que las catástrofes de uno no son las de los otros. Lo único que ha dicho es que el riesgo genera la necesidad de asegurarse. Hemos visto cómo, desde el punto de vista social, la catástrofe muchas veces viene producida por el mismo riesgo de la necesidad de asegurarse. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema psíquico, la crisis, en la medida en que la hemos definido, aparecería de otro modo completamente distinto. Aparecería como inexistencia de motivación para aceptar decisiones o para tomarlas. Esto es, incapacidad reflexiva. Y esto significa pérdida radical
de legitimación, y esto implica fracaso radical en la comunicación lingüística. La crisis podría tener que ver con la catástrofe psíquica que concierne a todos por la pérdida de legitimación de las decisiones políticas incapaces de controlar el umbral de riesgo en su dimensión catastrófica para los sistemas psíquicos. La motivación es un elemento central en el proceso evolutivo del sistema psíquico humano, pues no se puede mantener la identidad de un organismo que no está motivado. La coexistencia de falta de motivación, con preocupación, riesgo, indisponibilidad, desgracias y catástrofe comunicativa, nos sitúa ante la escena evolutiva, originaria, de la urgencia, en la que se pone de nuevo en tensión la función de emergencia de los productos de la reflexión, pero ahora atravesada por una pérdida de intercambio y de acuerdo. Justo en el momento en que más necesitamos de la reflexión, en el momento en que es el momento en que son más improbables los entendimientos. Con ello la razón regresa, la razón subjetiva regresa a la propia contingencia de su origen. Y esto corresponde a la zona de evolución, a la zona de máxima improbabilidad de la existencia. Quizá esta sea la forma de entender la crisis, un regreso a la situación originaria de la razón en la que la propia evolución de los sistemas humanos psíquicos está en juego. Visto desde el punto de vista objetivo, Luhmann puede tener razón. Los problemas urgentes de la sociedad están conectados con la simultánea necesidad e imposibilidad de una racionalización social global. Pero si el riesgo es la forma en que una sociedad controla su propia renovación, al menos con los seres psíquicos no basta con dejar los riesgos en elementos parciales, sino que pueden afectar a los elementos globales de comunicación y de supervivencia social. Visto desde el sistema psíquico, esta situación puede ser la experiencia de la crisis. Pero entonces la debilidad de todos los elementos que Koselleck ha presentado en su entrada en la Geschichtliche Grundbegriffe y que ha constituido la base de la época histórica, de la época que ahora acaba, residen en que intenta ofrecer la crisis desde el lado de la racionalización y de la objetividad histórica, mientras que la índole de esta experiencia concierne al sistema psíquico de la racionalidad subjetiva. La proliferación en las definiciones de crisis, de la que su entrada ofrece una inmensa prueba, entonces alcanza la naturaleza del síntoma. Ninguna de esas nociones de crisis logra autoridad, ninguna parece vinculante, ninguna produce motivaciones, ninguna favorece los acuerdos ni los entendimientos, pero se siente la necesidad urgente de ofrecer diagnósticos continuos. Definir la crisis rebaja la tensión de la experiencia de la crisis. Sin embargo, se trata de intercambios comunicativos sin entendimientos catastróficos. La abundancia de definiciones sugiere que cuanto más se habla de ella, menos se sabe en qué consiste. Pero mientras tanto sabemos que los intercambios comunicativos fallidos, que ya han escapado a las elecciones asentadas, se encargan sobre todo de mostrar que la catástrofe de unos es ya también la catástrofe de otros. Sin duda esta es la impresión que se tiene cuando todo lo demás, todo lo que podría mejorar la suerte de alguien, hace empeorar la suerte de los demás. Son dinámicas del tu quoque, de culpabilización recíproca, que se lanzan no solo los directores de las agencias institucionales, sino los grupos sociales entre sí y los actores en el intercambio comunicativo fallido, tan pronto éste quiere tornarse reflexivo. El otro, dentro de los sistemas psíquicos, no es una caja negra, como sucede en los sistemas sociales, sino una fuente de desgracias y sufrimiento. Cuando esto sucede, ya no hablamos solo de la indisponibilidad del tiempo histórico, sino de una indisponibilidad particular, aquella que nos lanza a situaciones de urgencia, en medio de ofertas de intercambio imposibles de seguir y acordar. Entonces la urgencia de ofertas de intercambio, entonces la urgencia es acompañada por la histeria. La histeria, se podría definir como la cesión a la pulsión de la desbandada, en tanto que punto cero de la reflexión. La percepción básica reside en la imposibilidad de entendimiento. Con todo ello,
la indisponibilidad es acerca del presente y tiene que ver con la fragilidad del tiempo histórico acumulado, con la dificultad de expresarlo, de narrarlo. Nada de lo que pueda decirse evita la catástrofe comunicativa. Con ello se produce una especie de regreso al instante en que el riesgo evolutivo estuvo en su punto inicial, en la regresión al punto de partida. En suma, la crisis tiene que ver con la falta de estabilización de la historia en un presente, con su capacidad de sufrir una recaída regresiva. Algo de ello estaba presente en la metáfora de la revolución, que no sugería sino justo ese cierre de una órbita circular que regresa a su punto de partida porque sólo allí se obtienen evidencias comunicativas. Si se obtiene éxito evolutivo, el tiempo histórico quedará medido, estabilizado, variado tras la revolución. Pero ¿qué significaría aquí tener éxito? Voy acabando, me quedan apenas unos 5 minutos. La crisis, en este sentido, se parece a la experiencia de lo siniestro de Freud. Hace surgir aquello que estaba en el origen, pero que se tendía a ocultar, a olvidar, a reprimir, porque estaba más allá de las estabilizaciones, fundándolas. Algo demasiado estructural como para ser sometido a una decisión reflexiva, cargada de riesgos. Lo indisponible ahora en la historia es, curiosamente, lo menos intuitivo, la imposibilidad de garantizar la irreversibilidad del tiempo. Creemos que el tiempo es irreversible. La crisis podría ser, contra esa evidencia, que a veces los tiempos regresan, son reversibles y nosotros no podemos hacer nada por impedirlos. La crisis muestra lo reversible del tiempo histórico como fenómeno que regresa ya de manera ineludible. Pasada cierta línea, el umbral de que hablé, ya es demasiado tarde para impedir la regresión. Algo que parecía sólido se vuelve flexible. El pozo que estaba seco rezuma agua de nuevo. La casa que parecía albergarme y protegerme se torna amenaza. La diferencia entre ellos y nosotros, que parecía estable, nos hace regresar a la antigua indiferencia. Y el grupo aparece como un conjunto de soledades. Todos estos fenómenos de lo siniestro tienen en común que nos permiten mostrar la transformación de lo familiar en extraño, de lo protector en lo hostil, de lo estabilizado en lo líquido. De ahí la urgencia y de ahí la pulsión histórica. ¿Cómo librarnos de este peligro de regresión, de este peligro que está en nosotros mismos, de esta catástrofe psíquica, de este trauma compartido y reflejado en cada uno? Pero aquello a lo que se regresa, ahora comienzo la idea de la operatividad histórica de lo siniestro, pero aquello a lo que se regresa está inscrito en el propio punto de partida, en el origen. Es la escena originaria de la fundación que tuvo que ser olvidada para estabilizar el sistema psíquico, de la misma manera que en Freud, tiene que ser olvidada la amenaza traumática de la castración paterna para estabilizar el sistema psíquico del niño. Con una desestabilización radical, esa escena fundadora regresa, vuelve a ser evidente, pero no otra. Así, la desestabilización romana imperial volvió a los espíritus al acto previo a la fundación de la ciudad y la entrega a un Dios protector de Roma, con toda la inquietud de lo que tenía que ser un secreto. El nombre de Roma era secreto, o Roma tenía un nombre secreto, desconocido a los oídos de los enemigos. Sobre el puente Milvio se regresó con urgencia a un símbolo impronunciable, pero evidente, que no podía ser manipulado por el enemigo, pero que podía ser temido. Sin embargo, esa, como otra crisis, mostró que el regreso al originario no repite jamás lo originario, como el trauma recordado nunca es el trauma vivido. Se regresa a una escena que estaba en el origen, pero se sale de ella de otra manera. El nombre de Cristo fue más fuerte, a fin de cuentas, que el nombre de Roma, y por mucho que se intentara identificar ambos en una sola herencia,
jamás se logró. De la misma manera, como pusieron de manifiesto los libelistas de la Revolución Francesa, en la víspera de los acontecimientos se regresó a la escena originaria de un rey electivo de los francos en medio de las asambleas de los claros del bosque de una Galia todavía sin roturar del todo. Se regresó a lo que durante más de un milenio se había intentado suturar con el descenso de la paloma, acordaos, que en sus patas trae el óleo sagrado a la catedral de Reims y configura así los reyes por la gracia de Dios. No se reparó en detalles a la hora de regresar a la escena originaria que constituía la prehistoria del grupo. Luego se ultimó el recuerdo con la violencia mítica que rodea a todo rey. Pero lo que emergió de esa violencia mítica fue otra cosa que ya jamás pudo ocultarse bajo la forma de la gracia de Dios. Vemos que la crisis, desde el punto de vista de la subjetividad, implica el desmontaje vertiginoso de lo que permitía entendimientos concretos y riesgos objetivos para hacer emerger de nuevo lo que se quería olvidar, lo que fue necesario ocultar para estabilizar la prehistoria de las estructuras de motivación, la prehistoria de las estructuras de legitimidad. Como suele suceder en estos lugares arcaicos, la motivación se dejó en manos de la pulsión. Este es un concepto decisivo. Y el entendimiento también se entregó a esa misma pulsión, asentada en una mímesis extralingüística, la pulsión de grupo. Hablar hoy de crisis implica hablar de capitalismo, de un capitalismo que está ya más allá de certezas reflexivas. Sabemos que la escena originaria del capitalismo, respecto de sus pulsiones, se llama acumulación originaria. Sabemos que toda crisis bajo el sistema capitalista regresa de nuevo a ella, pero no lo hace de la misma manera. La crisis que produjo el capitalismo imperialista tras la Primera Guerra Mundial condujo a una nueva acumulación originaria, pero bajo la forma de estados totalitarios que protagonizaron el mayor refuerzo productivo y encontraron motivación para que muchos se enrolaran en él. La crisis clásica del capitalismo, como crisis de superproducción y de bajo consumo, estudiada por la economía clásica desde Marx a Rocher, ha quedado atrás. La previsión marxista de que esta crisis general de superproducción producirá una revolución social no goza de evidencias. Más bien, todas las evidencias anuncian que con ello se regresa a una acumulación originaria sobre un nuevo suelo, como sucedió con la URSS. La crisis que actualmente padece Europa y USA no es una crisis de superproducción, sino posiblemente producida por el superconsumo, generado por la universalización del crédito, como forma última distributiva del estado de bienestar, en lugar de distribuir recursos, distribuir crédito. Solo ese superconsumo ha llevado a una superproducción cuando el crédito ha colapsado, como consecuencia de los incentivos de riesgo, esto es, de los incentivos de los seguros, de los incentivos para que se obtuviera beneficio de que colapsara. Como tal, se trata de una crisis producida por el capital financiero, que no tiene nada que ver con el capital productivo, ni con el capital liberal, ni con nada que se parezca a nada de lo que se ha dicho antes sobre el capitalismo, que intenta, en el fondo, eso sí, burlar la ley de la tasa decreciente de beneficios del capital industrial, y que llevará a los países que la han padecido, y este es el destino, desde ese punto de vista, a una acumulación originaria, en la que se dan cita las dos escenas originarias, clásicas. Una sobreexplotación de mano de obra barata, Adam Smith, y una intensificación de la subjetividad puritana, modelo alemán. Todo ello entregado a dimensiones ya pulsionales, ampliamente irreflexivas. Sin duda, nada está asegurado en una acumulación originaria, pues es el momento en que se entra, pero se entra de una manera y se sale de otra, en que se exigen mayores sacrificios con menores contrapartidas. Ahí las sociedades regresan a lo que tiene reprimido y ocultado, y nada permite hablar de que el éxito evolutivo esté garantizado.
Pues en esas condiciones, las catástrofes comunicativas y psíquicas ya son inevitables. Pero en todo caso, si se sale, lo que no es seguro, se saldrá de otra manera. Y si la acumulación originaria es lo que está en juego, quizás se trate de la urgencia de una acumulación originaria de dimensiones europeas que destruya todas las élites formadas hasta ahora bajo el paraguas del Estado-nación, con todas sus pulsiones y repeticiones inocultables ya. Aquí, de nuevo, todo está entregado al aspecto abierto de la evolución, pero la evolución no produce elefantes de moscas, hace regresar a lo originario de una formación histórica, pero solo puede salir adelante con una variación de lo que ya tiene. Aquí interviene la catástrofe psíquica, la carencia de parámetros comunicativos que implican ponerse en el camino de una transformación de la subjetividad. Pero lo que ya tiene no es solo lo que ha conquistado en el proceso de estabilización histórica, sino lo que la crisis revela, los elementos pulsionales que fueron estabilizados, pero que trabajan desde el origen y que emergen cuando la estabilización se rompe. De ahí que la crisis resulten más visibles en los sueños y en el arte, porque en esos terrenos están más cerca de las pulsiones y son más sensibles a las catástrofes del sistema psíquico. En este sentido, resulta fascinante el trabajo de Koselleck sobre los sueños de judíos que visionaron escenas del Holocausto con 10 o 15 años de anticipación. Pero incluso en estos casos, los sueños eficaces son los que elaboran el material de la realidad. Esa es la diferencia entre los sueños de Calígula o de Nerón acerca de los nuevos dioses y el sueño de Constantino, que conectó la pulsión de contacto con lo divino con el nuevo sentido de un Dios efectivo, material. La crisis psíquica es una urgencia evolutiva, pero como le sucede a la evolución humana, es desde luego una urgencia evolutiva con materiales históricos, porque la evolución del ser humano se juega en lo que se llama historia. Ahora, cuando la comunicación basada en los entendimientos estatales y económicos son ya una pura catástrofe comunicativa, todavía nos queda por saber qué pulsiones pondrán en circulación la catástrofe psíquica y qué evolución psíquica configurará y conformará la base reflexiva de una nueva identidad. Todo lo que sabemos es que el riesgo sistémico se multiplica con la crisis de la subjetividad y que ésta tiene su autonomía y su peculiar racionalidad. El destino de Occidente reside en que solo tiene una oferta de superación, no irracionalismo, no carisma, no populismo, sino, permitidme que lo diga en este centro, ciencias humanas y sociales. Gracias.